Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están mis hermanos? Aquí de vuelta con ustedes. Estamos tratando un tema muy interesante. Lo más grande que el ser humano puede recibir después de su salvación, de saber que si muere va a ir con el Señor. Lo segundo más grande, y te digo más grande ¿por qué? Porque siendo importante la salud, siendo importante tus finanzas, siendo importante tu familia, nada de esto podrás alcanzar si tú interiormente no has sido rescatado. ¿Y rescatado de qué? Rescatado de la amargura, rescatado de la ira, rescatado del odio, rescatado de querer vengarte, rescatado de sentir que hay gente que te está debiendo, y eso te lleva definitivamente a estar en raíces de amargura, que es el tema que estamos tratando. ¿Qué son las raíces de amargura? Bueno, déjame que siempre en cada capítulo tengo que darte como la columna vertebral. Dice que la amargura es un pecado muy silencioso, que no se deja notar, que nace muy fácil, que tiene cabida en nuestro corazón cuando alguien nos ofende, y la respuesta a la ofensa que esa persona nos da, la disculpa, el perdón que nos pide, no nos satisface. Cuando la forma en que nos han herido se anida de una manera tan poderosa en nuestros pensamientos que comienza a ser vida y nos lleva relacionados con otros primos hermanos tan pecados como él y que nos apartan de la presencia del Señor, como son los sentimientos heridos, personas que emocionalmente no se encuentran porque a toda hora están en sobresalto o están teniendo los pensamientos de aquel pasado que les hizo daño y lo atormenta y lo lleva a un conflicto de emociones, de sensaciones, de deseos, de hacer cosas para defenderse o para atacar. Entonces, esto te lleva a una conducta hacia la dirección de tus pensamientos, te hace interpretar la vida de una manera que es equivocada porque tu mente está siendo ocupada por pensamientos en donde lo único que interesa es el valor del por qué estoy herido, alguien me lo tiene que pagar y debe de ser quien me hirió. Entonces ahí nace la venganza, el rencor, vienen las calumnias, porque muchas veces para hacer daño a aquella persona que nos hizo daño, tenemos que calumniarla, difamarla, hablar de una cosa pequeña, hacer un mundo grande, porque es bien importante darnos cuenta que cuando nosotros nos dejamos meter en estas raíces, ¿cierto? Todas las maquinaciones que vienen a tu mente van a ser malas, van a ser perversas, van a ser tratando de conseguir una respuesta que te satisfaga al dolor que te han causado, y no importa para ti tu presente ni tu futuro porque lo envenenas con tu pasado, y tu pasado es el que comienza a tener fuerza en tu vida interior, y entonces lo que tú piensas hoy está condicionado a lo que tú quieres que hubiera sucedido ayer pero que no pasó, lo quieres hoy. Por cuanto tú te colocas en esa dimensión de querer arreglar el pasado hoy, cuando lo pasado ya pasó, hay que vivir es el presente, cambiando el presente, modificando tu futuro. Entonces, por cuanto nosotros estamos en eso, nos apartamos de una vida con el Señor. Y digo, nos apartamos de una vida con el Señor porque todo aquel que está pensando y maquinando cómo hacer el mal y que para dañar a otra persona que le hizo un daño en su pasado, hoy está dispuesto a calumniarlo, a difamarlo, a enredarlo en bochinches, a ponerlo delante de las personas como un monstruo y él como un mártir, como un pobrecito. Lo único que está haciendo es no solo el veneno que él tiene en su pasado, que lo vive en su presente y lo transporta hacia su futuro, involucrando toda su familia y todos sus seres queridos. No solamente inyecta ese veneno, sino que él no sale de él.
y ata, encadena a todo el que está a su alrededor. Entonces, uno de los milagros más grandes después de encontrar la salvación es poder tener un alma reposada en el Señor. Un alma que no diga cuando a esa persona que te ha hecho daño le pasa algo y tú dices, bueno, yo lo perdoné, pero me corre un fresquito por lo que le está pasando. Bueno, pues déjame decirte que ese fresquito indica de que tú no has perdonado. Perdón. Porque la persona que ha perdonado a otra persona está en la misma disposición como nos enseña el Padre. Por cuanto Jesús murió por tus pecados y no se bajó de la cruz por ti y por mí, a pesar de lo que estábamos haciendo, de lo que hubiéramos hecho, su misericordia está extendida, no solamente con perdón, sino con favor. Porque la gracia de Dios sobre una persona no es más que un favor de Dios sobre su vida, aunque no lo merezca. ¿Y cómo es que alcanzamos un favor de Dios aunque no lo merezcamos? Muy buena pregunta. Déjame decirte que eso sucede solamente de parte de Dios. Y tú lo puedes dar cuando Dios es el gobernador, el rey de tu vida, de tu alma, el que es el que actúa y funciona en todas tus cosas. Es cuando tú podrás dar un perdón y no solamente quedarte en el perdón, edificar un amor sobre aquel que te hizo daño. Pero profeta, es que usted me dice eso porque usted no ha pasado por ahí. Bueno, déjame decirte, no sé cuántas amarguras tú tengas o cuánto doble de tu pasado, pero yo desde muy niño fui marcado y me demoré muchísimo y hacía muchas cosas y llenaba muchos vacíos con trabajo, con mujeres, con alcohol, con droga, con deporte, con empresas, ocupando el tiempo en las cosas que no llenaban ni sanaban y menos dejaban cicatrizar mi alma, hasta que llegó el Señor. Me enseñó su perdón, pero con su perdón venía todo su amor, y con todo su amor me mostró su fidelidad, las cosas que Él no cambia y que mandó a escribir aún cuando ni siquiera había la posibilidad de que yo naciera, porque en el propósito de Dios estaba, pero ni mis padres habían nacido, y ya Él había preparado para mí un camino, con una carrera que yendo junta con el propósito de Él en mi carrera, toda mi vida iba a cambiar, y a aquellos que me hicieron daño desde mi infancia hasta mi madurez iban a recibir no solamente el perdón, sino la bendición de Dios a través de mí, porque comencé a sentir la misericordia y el inmenso amor de Dios. Por tal, comencé a amar a mis enemigos, comencé a desearle a mis enemigos que todas las cosas tenían que ser para bien. Comencé a orar por ellos para que les fuera bien. Comencé a alegrarme porque ellos prosperaran. Pero te quiero contar lo que pasó entre el estado de raíz de amargura y el estado en que llegué a esa dimensión de poder amar a mis enemigos. Y para eso tenemos un ejemplo que hemos estado tratando en los capítulos anteriores. Venimos hablando de José, aquel hijo de Raquel, aquel por el cual su padre trabajó 14 años, porque primero le dieron a la fea y luego le dieron a la bonita. 7 años por Lea y 7 años por Raquel. Pero de Raquel solamente tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Cuando ella tuvo a Benjamín, ella murió. O sea que José quedó muy joven, muy niño, sin su madre. Y sus medios hermanos comenzaron a hacer la vida imposible. Pero por cuanto ellos eran hijos de la mujer que Jacob amaba, entonces, di conmigo, entonces, de gratis, sin saber por qué, ni de qué manera, ni de qué forma, se ganó de gratis el odio de sus hermanos. Y su padre, como era el primogénito de la mujer que él amaba, por la que había trabajado primero 7 años engañado y 7 años para lograrla, 14 años.
amaba a José, el primer hijo de Raquel, y le hizo una vestimenta de colores. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores, sus hermanos lo trataban muy mal, de repente Dios le daba visiones en sueños. Después fue tirado a un estanque, el estanque estaba vacío, de ahí lo sacaron, lo vendieron como esclavo. Fue a la casa de Potifar, aprendió administración ahí, porque cuando esto es increíble, cuando tú estás caminando tu carrera, pero deseando agradar a Dios, todas las cosas que llegan a tu vida, así parezcan horribles, así parezcan lo peor, así parezca que no sé qué es lo que está pasando, en dónde está Dios. ¿No te has preguntado a veces, estás en medio de los problemas, o he sido yo solamente el que estando en esos problemas en aquel tiempo? Yo decía, Dios mío, pero ¿dónde estás tú? Si tú existes, ¿por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo? Esa pregunta es muy común. A lo mejor tú digas, yo nunca me la he hecho. Gloria a Dios por ti. Pero yo hubo momentos de desesperación en que yo decía, Señor, si tú existes, ¿dónde estás? Pero cuando uno en esos momentos, hoy te lo puedo contar porque no lo sabía en aquel tiempo, cuando uno en aquellos momentos, uno puede estar dependiendo de Él. Y uno puede estar diciendo, a pesar del mal momento que estoy viviendo, yo deseo caminar mi camino de la mano de Dios. Tú estás involucrando a que el propósito de Dios camine contigo en medio de la tormenta. Y Dios está feliz. Quiero decirte que Dios se pone feliz. ¿Por qué? Porque nosotros crecemos, maduramos y nos desarrollamos, no solamente en fe, sino en conocer la fidelidad de Dios y el amor de Dios, el perdón de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, su misericordia, su gracia, cómo nos protege, cómo nos cuida. No hay un problema en el que tú entres y tú no salgas. Tú entras y vas a salir. No hay, dice Él, que tan pronto entras, ya Él te tiene abierta las puertas de la salida. Lo que Él quiere es que nosotros crezcamos, pero somos muy dados a votar, a no querer recibir, a no dejarnos crecer. Ahí está la diferencia entre la persona que se borra las raíces de amargura de su corazón, que sale de la mediocridad en todas sus áreas y comienza a ir hacia el éxito. Porque qué cosa más extraña, digo yo. Y digo yo porque lo viví y porque veo en muchas personas cómo sucede. Uno está en amargura y esa tensión por todo lo que te narré antes de querer hacer, comienza a darte úlceras, comienza a dañar el duodeno, el hígado no funciona bien, el azúcar se dispara, ataques al corazón, te quieres morir, embolias cerebrales. Todo por la presión de un pasado que nosotros queremos cambiar en un presente el pasado, en vez de cambiar nosotros el presente, darnos cuenta de que la gente no tiene que cambiar. Nadie va a estar interesado en que tú cambies. Si estás pensando eso, cuélgate de un palo porque va a ser más fácil. Tú tienes que cambiar. No esperes que nadie cambie. Cambia tú. Y verás que el mundo a tu alrededor va a cambiar. Pero nos enseñaron a que el mundo gira en base a que las demás personas que están a nuestro alrededor. No es así. Cambia tú y vas a hacer que todo cambie. En el momento en que tú empiezas a caminar tu carrera buscando el propósito de Dios, que Dios se manifieste en tu vida, que en los momentos difíciles de los que te he estado hablando anteriormente, Dios se manifieste en tu vida, es cuando Dios va a empezar a hacer. Es cuando vas a comenzar a ver lo sobrenatural. La gente me habla, pastor, perdón, no soy pastor, profeta, hay una diferencia. Un pastor tiene un corazón como el de Dios por las almas. Un profeta
tiene un pensamiento como Dios tiene un profeta. Un profeta solamente es un comunicador del pensamiento de Dios. Un profeta es solamente un comunicador de la palabra que ya Dios mandó a revelar aquí. Un profeta es un exhortador, es un edificador, es un consolador de la iglesia. Pero un pastor no. Un pastor tiene el corazón de Dios. Es un padre espiritual. Un profeta es un comunicador de los pensamientos de Dios. Apartándome un poquitico ahí porque se salpicó y tenía que explicártelo. Cuando la gente me dice, profeta, pero ¿cómo es posible que yo tenga que cambiar? Sí, sí se puede cambiar. No, pero es que no hay gente que esté interesada en que tú cambies. Tú vas a cambiar. A veces esos cambios te tienen que llevar a que tengas que dejar amistades, tienes que dejar ciudades, tienes que dejar trabajos, tienes que dejar la gente con la que te comunicas todos los días. Pero en esos casos extremos, solo tú puedes cambiar tu vida. Nadie más la va a cambiar. El hecho es que tú sepas que el Señor va a caminar contigo en ese trayecto, que tú no vas a estar solo, que si Él te rescató para bien, que si Él te rescató para prosperar tu camino, para cambiar tu camino, para que todo lo que tú toques sea de bendición, para que por donde tú camines proclames que Dios sí cambia, que Dios sí restaura. Tú y yo, sí, contigo tenemos que cambiar para gloria de Dios. José, a pesar de todo lo que le habían hecho, fue a servir en la casa de Potifar, aprendió administración porque eso fue el plan de Dios. Pero allí, una mujer se las ingenió a un hombre que estaba haciendo todo bien, prosperar la casa de su esposo, la economía, todo. Le hizo un plan, engendrado por el mal, claro. Lo metieron en la cárcel. Y ya hablamos del capítulo anterior, cualquiera diría, pero ¿cómo tú vas a decir que está mejor? Si estaba en una casa con libertad, comiendo bien, era el jefe, y ahora está en la cárcel. Bueno, es que ahora le iban a enseñar a manejar personal en cantidad, y no de cualquier manera, no eran esclavos. Le iban a enseñar a manejar gente de la peor calaña. Y allí el Señor estaba con José. Y todo lo que José hacía prosperaba. ¿Por qué José en todas las situaciones malas comenzaba a prosperar? Comenzaba a ser bendecido, comenzaba a ser bendición. Porque José no tenía una amargura que envenenara su exterior. Él a su exterior le daba todo lo que él era. Entonces, él no creaba para su hábitat, para el mover donde él estaba. Él no creaba un ambiente tenso de guerra, de pelea, de venganza, de amargura, de rencor. No. Él sabía que allí Dios lo iba a bendecir. Y estando en la cárcel, Dios estaba con José. Dios prosperaba todo, a tal manera que los presos andaban como en su casa. Y nadie se volaba, y no habían peleas, no habían riñas, y todos aquellos matones y criminales ahora parecían que jugaban como babies, porque la mano de Dios estaba sobre José. Y llegó el momento en que Dios ensalzó a José, llevándolo a ser como el faraón, por el talento, por el don que Dios había puesto sobre él. Porque créeme, Dios va a usar tu don, tu talento. Hay gente que está esperando que le bajen del cielo 10 talentos para empezar a servir al Señor o para empezar a hacer cosas en la vida. Déjame decirte que no se te va a dar ninguno. Porque mientras tú no hagas rendir el que tú tienes, Dios no te va a dar más. Y si no, mira el ejemplo. A uno le dio 5, a otro le dio 2 o 3, a otro le dio 1. Todos hicieron rendir sus talentos de acuerdo a las capacidades que cada uno tenía, pero el que tenía uno sabía que él venía a buscar cosas muy grandes de ese talento, lo escondió, no lo hizo producir. ¿Qué hicieron? Se lo quitaron y se lo dieron al que producía más. Eso te quiere decir que mientras tu talento no sea ejercitado,
tu economía va a estar mal, tu salud va a estar mal. Y cuando eso sucede en un hogar, tu relación de pareja va a estar mal, tu relación con los hijos va a estar mal. ¿Por qué? Porque la productividad de Dios sobre el Hijo de Dios no se va a manifestar hasta que su talento se ponga en acción. Pero hay gente que está usando su talento en otras cosas y vive en amargura porque desea hacer algo que él sabe hacer bien, pero está haciendo otra cosa para llenar el vacío de la economía. ¿Por qué? Porque no está buscando la expectativa, la proyección, la visión de lo que Dios colocó en él como el talento, como la fuerza para funcionar. Está en amargura. Está en amargura. Deseando hacer cosas y no las puede hacer porque está ocupado haciendo lo que no lo mandaron a hacer. Por tal razón está ganando lo que no debe ganar, porque debería de estar ganando por su talento. Bueno, José sí sabía eso. Y José estaba ahora obteniendo los frutos de su talento. Pero ¿qué pasó con su talento primero? Tuvo que irlo puliendo. Irlo puliendo desde que era niño con sus hermanos y él le entregaba a su padre informaciones correctas. Sabía ver la realidad de los problemas de sus hermanos. Cuando fue vendido como esclavo, él nunca quitó los ojos de su talento. Comenzó a llegar a la casa de Potifar a hacer las cosas que él sabía hacer bien. Luego en la cárcel y ahora estaba con el faraón. Y aquí es donde empieza el mensaje. Lo que hicimos fue una introducción. Sí, señor. Ahora vamos al mensaje, pero primero déjame tomar agua. Mira esto. Un espíritu amargado nos impide ver los propósitos de Dios en medio de la situación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás contaminado y tu corazón está amargado, tus pensamientos son amargos, tus intenciones son amargos, tus actitudes son amargas. La gente con que te juntas es gente que o suma a tu amargura o tú los contaminas a ellos. Pero un espíritu que esté en amargura puede salir de allí y comenzar a ver el cambio en las manos del Señor. Mira esto. José comenzó a buscar para lo que él había sido llamado por Dios. ¿Qué pasó? Ahora tenemos a un José que está siendo el hombre más elevado después del faraón en su trono. Y estando allí vino una gran hambruna. Todo eso era una estrategia, un plan de Dios que se había propuesto, que después José lo iba a entender. Pero comenzaron los hermanos de José a venir a buscar alimento. Y entonces ya narramos, creo que el capítulo anterior, y si no lo hacemos ahora, cómo José, cuando los vio llegar a Egipto, se devolvió todo su pasado y comenzó a acabar en su presente una manera, una forma de atormentar a sus hermanos. Y entonces se narra, después del capítulo 42, dice el versículo 7, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerles y les habló duramente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José había reconocido dos palabras claves que tienes que mirar. Primero, fingió cuando los vio. Y segundo, sabía que eran sus hermanos, los había reconocido. Y José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Entonces ellos le dijeron, no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimento. Mira lo siguiente. Primero los reconoce, primero los ve y finge que no los conoce. Y después los vuelve a mirar y los reconoce. ¿Qué pasó en la mente de este hombre grande en el Señor?
y el cual Dios utiliza para darnos una enseñanza poderosa. Las raíces de amargura pueden brotar como en este instante. Él está ahora en el poder. Nunca colocó en su corazón, narra la Escritura, un pensamiento de riña, de venganza, de odio, pero en su interior tenía guardados recuerdos que le llevaron al que el momento en que él los vio pasara toda su infancia, que es natural, somos seres pensantes, con memoria, y podemos desarchivar esto muy fácilmente. Tan pronto le llegaron estas imágenes y todo lo que le había pasado, comenzó, dice la Biblia, que los trataba con palabras muy duras. Y comenzó a preguntarles, queriendo ver qué ellos decían, que cuántos hermanos eran. Ellos le dicen que eran 12, pero que hay uno que ya no estaba, que el menor estaba con su padre. Y él comienza a ver el corazón de esta gente. Entonces llega un momento en que José comienza a tramar en su corazón como meterlos en temor. O sea, paralelamente su corazón estaba comenzando a sentir satisfacción por torturarlos. Y eso es un principio de raíz de amargura. O sea, no quiere decir esto que un hombre de Dios o una mujer de Dios pueda escapar de las raíces de amargura. Por eso es que es un pecado silente. No se da cuenta, cuando tú menos piensas, te mete en él, te enreda. Es una red de recuerdos que te hacen daño. Y tenemos que curarnos de ello para poder avanzar. No es suficiente que tú hayas recibido la salvación de parte del Señor, sino permitirle al Señor que entre dentro de tu alma, dentro de tu corazón, y te opere de todo vestigio de amargura, de rencor y de odio, porque no habrá manera de poder servir a un Dios poderoso, a un Dios vivo, a un Dios eficaz, a un Dios que es creador, a un Dios que cambia circunstancias, que cambia actitudes, que cambia todo a tu alrededor, si no estamos con un corazón limpio y puro para Dios. Mira lo que pasa. Él comienza a decirles que tienen que quedarse por lo menos uno hasta que le traigan al menor, porque él lo identifica a todos y sabe que ellos son sus medios hermanos, pero que su hermano de sangre está con su padre y él quiere que se lo traigan. Y entonces dice el capítulo 42, número 20, traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. Entonces se dijeron el uno al otro. Quiero hacerte notar que en este momento José no les hablaba en hebreo. José se buscaba un intérprete para que les pudiera hablar de hebreo al idioma egipcio. Y entonces dice, entonces le dijeron al otro, verdaderamente, cuando él les dijo esto, que si no traían al menor iban a sufrir grandes consecuencias, entre los hermanos dijeron esto. Se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Quiero hacerte notar lo siguiente. Los hermanos de José, delante de José, sin saber que él hablaba el idioma hebreo, están abriendo su corazón y dándole libertad a la amargura de años y años en sus mentes y en sus conciencias, cuando todavía recordaban la angustia de José cuando estaba en el pozo, clamando para que no lo dejaran morir, y después siguiendo, rogando, suplicando para que ellos no lo vendieran como esclavo, ni lo apartaran de su padre, ni de su hermano. Todavía se acordaban y estaban en angustia, en amargura por lo que habían hecho todos esos años, y ahora delante de su hermano, sin saber que era su hermano, abren sus corazones y están comenzando a decir que se lo tenían merecido por eso.
Entonces, sigue diciendo la Biblia. Y Rubén le respondió diciendo, no os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis. Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos, y se apartó José de su lado y lloró, y cuando volvió a ellos les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Mira lo que está pasando. Ellos se arrepienten delante de su hermano, dan una muestra cálida, satisfactoria al corazón de José, de que ellos, aunque había uno que intercedía por él, los demás no quisieron. La angustia que le han visto vivir a su padre por años, la tristeza, y ellos sabiendo que eran el culpable, no de su muerte, sino de que no sabían dónde estaba José, y que ahora la venganza de Dios estaba sobre ellos. Cuando José, que hablaba por un intérprete, se dio cuenta de lo que estaba pasando, se entristeció, su corazón se dolió. Ese fue un encuentro en donde estaban siendo sanados las partes, pero no se daban a conocer, porque las personas, cuando están en raíces de amargura, sienten en su corazón la contrición de parte del Espíritu Santo para un arrepentimiento, para descargar el dolor, para parar estas cosas que están destruyendo a los seres, a los esposos, a la casa, a la familia, los hijos, al trabajo, las comunicaciones con los demás, en la iglesia, y hay que pararlo, pero hay alguien que todavía tiene un vestigio por dentro y como que no quiere soltar. Los hermanos querían ser perdonados, querían encontrar a José para que los perdonase, pero José en ese momento todavía no quería doblarse. ¿Y qué pasaba con José? Bueno, prefirió apartarse de ellos rápidamente, meterse en un cuarto y comenzar a llorar por ver el arrepentimiento de sus hermanos. Pero aún así, estaban en amargura. Estaban en amargura. Vamos a ver cómo se limpian de esto. Pero, recuerden, mi radiador necesita agua. Dice la escritura que ellos llegaron a un convenio y uno de ellos dijo, bueno, mira, mi padre ya está muy viejo, está muy pegado a este muchacho porque es su segundo hijo de la mujer que él amó tanto, que es Raquel. Y si nosotros llegamos sin este muchacho y nuestro padre, que está bien anciano, ya se envejeció y envejeció demasiado con la muerte de José, si ahora llegamos y le decimos que Benjamín tuvimos que dejarlo aquí preso, pues el viejo se va a morir instantáneamente. Entonces, todo este cuento conmovió a José. Y en medio de su plan, porque él le hizo otras tretas, les metía dinero en las bolsas para que ellos se sintieran mal. Después, cuando trajeron a Benjamín, porque al hacer el trato se fueron, trajeron a Benjamín, había que convencer a Jacob que lo dejara ir, a quien después se llamaría Israel, decirle, óyeme papi, tienes que dejarlo ir, es la única manera, ese hombre que tiene poder quiere que vamos todos completos, y si falta uno, él va a hacer escarmiento con nosotros. A pesar de todo eso, y que José estaba mirando el arrepentimiento de ellos, el dolor de ellos, y él mismo estaba doliéndose, estaba sucediendo una situación de cicatrización. Pero con todo y eso, todavía su alma sentía un vientecito fresco, que es lo que yo te cuento, lo que te decía ahora. Cuando tú estás diciendo, yo perdoné a tal persona, pero cuando le pasa algo, tú dices, wow, yo no sé lo que pasa, yo lo perdoné, pero siento como un fresquito de que le esté pasando eso, como que se lo merecía. Bueno, eso todavía es un vestigio de raíces de amargura. José estaba pasando por eso. José todavía estaba planeando
que ellos pasaran trabajos, angustias, aunque él en su corazón era bueno, deseaba lo bueno, se estaba dejando dominar por sus instintos naturales para poder hacer presión, para hacerlos sentir mal, para que tomase una venganza leve, pero lo estaba haciendo. Eso es amargura de corazón. Y entonces dijo, para que sufran más, ahora les voy a poner un problema. Ya me contaron todo el rollo de que si con el muchacho pequeño pasa algo, el papá se muere. Entonces, ¿sabe qué hace? Vienen con Benjamín, lo reconoce, hace una tremenda fiesta, le servía a Benjamín más que a todos los demás, las porciones más grandes, pero cuando se fue a ir, dijo, espérate, que eso todavía me la están debiendo. Siempre que tú pienses en cobrar, estás en amargura. Dice que los hizo beber de su copa, para que la conocieran todos que era su copa, y después se la metió en el saco de Benjamín con los alimentos. Una treta de venganza, una treta de dolor. Todavía no se había sanado. Y entonces, después de que los deja ahí, manda a sus siervos a que los acuse por robo. Le robaron la copa para que se devolvieran todos. Imagínate tú el problema, que no estaba sanado. Era un hombre de Dios, obedecía a Dios, pero cuando tuvo la oportunidad, le dio rienda suelta a su mente natural, no a los principios de Dios, y comenzó a planificar cómo hacerles daño. Así que, cuando trajeron a Benjamín, dice la Escritura, que cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo el mayordomo, bueno, aquí está donde ya estamos en la copa de José. Dice el 44:10, y dijo José, ahora también conforme a nuestras palabras, aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo, y los demás de vosotros seréis inocentes, al que le encontraron la copa. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y cada cual abrió su costal, y él registró comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. ¿A cuál ciudad? Donde estaba José. Cuando Judá llegó con sus hermanos a la casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él, y José le dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar? ¿Y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrar la copa. Mas él respondió, lejos esté de mí hacer esto. El hombre en cuyo poder ha sido encontrar la copa será mi esclavo, pero vosotros subid en paz a vuestro padre. Y aquí es donde él comienza a interceder por Benjamín para que su padre no se muera, que es lo que les estaba contando ahora. Entonces, en el versículo número, que aquí viene donde se sanan. Estamos en el capítulo 44 ahora, porque fui narrando muy rápidamente para parafrasear el ejemplo. Entonces ahora encontramos que Judá comienza a hablarle a José, su hermano, sin saber que era su hermano. Y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. Hablando de Raquel. El uno salió de mi lado y dije, seguro que ha sido despedazado, y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos.
pues ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Él le está contando y le está narrando lo que va a pasar, que es lo que te conté ahora. Ahora mira la reacción de cómo se van a sanar. Capítulo 45. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Me imagino, se quitó todas las prendas que lo cubrían como un egipcio y lloró tan fuerte. Mira cómo se sana. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa del faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de nosotros. Dice el 8, ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Mira cómo se sana este hombre. Primero está haciéndoles la vida a cuadritos. Después su corazón ha sido abierto constantemente en los encuentros para irse sanando y cicatrizando. Pero tiene que haber un momento. Tiene que haber un momento en que tú te tienes que rendir. Tiene que haber un momento en donde tú tengas que decir: Señor, me voy a entregar totalmente, voluntariamente. Nadie me lo exige, pero yo me quiero dar todo. Yo quiero, Señor, que las cosas se acaben hoy. Yo quiero que todo cambie. Señor, yo quiero que tú edifiques. Voy a dejar yo de hacer cosas para que tú hagas. Cuando José empezó a pensar que solo Dios podía sanarlo, así como lo había prosperado en todos sus caminos, aunque parecían mal, él dijo: Señor, no voy a hacer yo nada más. Ahora yo voy a dejar que tú hagas. Porque la gracia de Dios es solamente una cosa: dejar que Dios haga. La obra del hombre, lo que se identifica como la ley en la Biblia, es tú hacer para agradar a Dios. Pero cuando la gracia entra a tu corazón y tú permites que Dios haga, Dios va a empezar a hacer. Este hombre tenía que ser doblado delante de todos sus súbditos, delante de todos sus siervos, de sus hermanos que no lo reconocían. Y dice que no pudo contenerse más. Ese es el momento en que tú te entregas. Nadie se va a poder sanar de raíces de amargura si no abre su corazón delante de aquel que le hizo daño. Y si la persona no está, escríbele o llámalo por teléfono, pero abre tu corazón. Porque si tú no gimes y tú no le dices al corazón: basta ya, se acabó. Tienes hoy que morir. Hoy tienes tú que empezar a ser una criatura nueva. Hoy tú tienes que ser lo que Dios dice que tú eres. Cuando tú no abres el corazón para que se sane, es imposible que las raíces de amargura se vayan. Lo importante es que tú te sanes y liberes al que posiblemente te ha hecho daño. Ahora, habrán casos en que tú te sanas, pero la otra persona nunca sana. Porque a lo mejor dice conocer a Dios, pero no lo conoce. O a lo mejor quiere vivir la vida como quiere. Pero por ahora, sánate tú. Abre tu corazón, gime, llora, clama, arregla las circunstancias. Te espera un futuro mejor que tu presente y mejor que tu pasado. Decide qué quieres vivir. ¿Quieres vivir amargado o vacío? Llenándote con cosas para ocupar los espacios vacíos, cuando tú sabes que tu corazón está triste, amargado y atado a tu pasado, y dices: si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera decidido, si yo hubiera podido cambiar las cosas. Déjame decirte, estás en amargura y necesitas ser sanado. Y tú necesitas que Dios tenga un confrontamiento personal contigo. Pero eso será en el próximo capítulo, porque ahora
se nos terminó el tiempo. Llama a tus vecinos, a tus amigos y dile, ven para que escuches y te sanes. En el nombre de Jesús, que esta palabra haya sido poderosa, que el Espíritu Santo haya hecho lo que tiene que hacer, redarguirte de pecado y colocarte en la plataforma para que Dios te opere tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.